Señor, te agradeces, Padre, todo lo que has hecho, Señor, y por ese regalo tan grande, Señor, de la salvación. Gracias porque ya no hay ninguna condenación, hermano, ya no hay ninguna condenación, porque la gracia se ha llevado todo, Señor, lo ha hecho todo, lo ha hecho todo. Es un regalo precioso que solo tienes que recibir, creer, actuar y hablarlo, apropiártelo y no permitir que te sea arrebatado el poder vivir, Señor, el poder vivir, hermano, como el Señor quiere, traer el cielo a la tierra. Un día estaremos, y sin duda el tiempo cada vez es más cerca, pero un día estaremos en ese lugar donde no habrá sufrimiento, pero el Señor prometió que nosotros podemos traer el cielo aquí a la tierra, donde podemos experimentar totalmente ese gozo que hay allá, esa paz, esa sanidad. Todo el paquete viene en su gracia. Gracias, Padre. Gracias de todo nuestro corazón, Señor, por estar aquí. En vano sería esta reunión si tú no estás aquí, Padre. Si tu Espíritu Santo no se mueve y traspasa con tu poder el cuerpo, el espíritu y el alma de mis hermanos y el mío, Señor, no tendría caso. Tienes la libertad total y absoluta de cada uno de nosotros, de manifestarte, de tocar, de cambiar, Señor. Oro que cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, abra su corazón, su entendimiento, Dios, y reciba el regalo tan grande, Señor. Gracias, Padre, por el tema que tú vas a dar esta mañana a través de mi boca y de mis labios, Señor. Y sé que ningún hermano, Señor, saldrá igual, Padre, por lo que tú vas a hablar, por lo que tú has dicho que diga este día, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Palabra de hombre no, palabra tuya, sí, Señor. Es lo que queremos, Señor. Anhelamos nuestro espíritu, Señor. Como decía el salmista David, está sediento. Como el siervo brama por las aguas, así está, Señor, nuestra alma por ti. Solo tú sacias, solo Cristo basta. Gracias, Dios. Dale un aplauso, iglesia. Dale un aplauso a tu Dios, Salvador, Redentor. Gracias, amiga, gracias. Al que todo lo puede, al que vive, al que reina, al que está presente, al que no se le ha olvidado cualquier petición que tú le hayas dado. ¿Sabes lo que ha pasado? Tal vez que no has podido, que no, el Señor no haya querido. Si te dio a su hijo, dime tú qué otra cosa anhelas que no te pueda dar, que esté obviamente dentro de su voluntad. Iglesia, nos dio a su hijo, y dice la Biblia que con él juntamente nos dio todo. Todo, iglesia, todo lo que tú anhelas. Yo te invito a que le des un aplauso a tu Dios, que se oiga tu alabanza, tu aplauso de alabanza, de adoración hacia el Todopoderoso. La Biblia dice que para Él no hay nada imposible. ¿Lo crees? Amén. Pero te digo algo, el versículo no termina ahí. A veces nuestro versículo, leemos un versículo y no continuamos y lo dejamos a la mitad. Lo digo porque a mí me pasó. No hay nada imposible para Dios. Pero ¿sabes qué? También dice, ni para el que puede creer. ¿Por qué? Porque crees en Él. Amén. No hay nada imposible para Dios. Eso está sabido. Creo que lo saben en lo secular, en el mundo, y lo sabes. Pero no termina el versículo ahí. No hay nada imposible para el que puede creer, para Dios, ni para el que puede creer, porque crees en el Todopoderoso. Amén, iglesia. Amén. Dale un saludo a tu hermano, cerca, de lejos. Lánzale un beso. Dile que te da gusto que estés aquí. Tenemos muchos hermanos todavía de vacaciones. Y gloria a Dios por los que estamos aquí, por los que vendrán en la tarde y por los que nos escuchan por YouTube. Muchas gracias. Saluda a tu hermano. Mira que es un privilegio. Hay personas, hay situaciones donde muchos no llegan a otro día. Y estamos viendo, y tú sabes que estamos viviendo esos tiempos, pero aquí estamos. Dios es fiel, sin duda, Dios es fiel. Hay poder en el acuerdo.
Ponte de acuerdo conmigo, iglesia, cuando yo diga algo, no porque sea autoritaria, sino porque es la palabra de Dios. Ponte de acuerdo conmigo y di amén. Lo creo, lo creo. Amén. Esto es todo, vamos bien, vamos bien. Iniciamos con nuestra declaración. Ya empezó el calorcito, ¿verdad? Pero gloria a Dios que estamos aquí, que podemos sentir ese calor, que seguimos con vida. Sin duda hay un propósito, por eso es que estamos reunidos aquí. El tema que el Señor me dio es un tema que está muy, muy interesante, poderoso porque Él lo dio, poderoso porque Él va a hablar, poderoso porque Él va a actuar, poderoso porque Él va a cambiar. ¿Alguien de ustedes tiene años, tiempo, días, meses, horas quizás pidiendo algo al Señor y no se te ha cumplido? No levantes tu mano. Tal vez todos tenemos algo, que tenemos tiempo, que estamos diciendo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si yo te creo, si yo esto y lo otro? Es muy posible que Dios tenga la respuesta a eso que tú has estado pidiendo. Y es mi oración y mi deseo, y pido al Padre que su Espíritu Santo descienda y penetre en cada uno de ustedes, espíritu, alma y cuerpo, y responda y te muestre por qué no ha llegado eso que tanto anhelas. ¿Por qué es que has sufrido tanto en esta vida? ¿Por qué es que no pasa lo que tanto le has pedido el Señor? Pero hoy, si tú lo crees y sigues las instrucciones que el Padre nos va a dar, que simplemente es creer, con otras cosas que vamos a compartir, tu vida nunca será la misma. Te pido en el nombre de Jesús que te olvides de lo que está pendiente y de toda distracción, llámese celular, llámese hermano de al lado, llámese un pendiente que tengas. De verdad, es una vez por semana, 2 con el miércoles quien vienen. Creo que no nos cuesta mucho enfocarnos a lo que Dios tiene hoy. Esa es mi oración. De ti depende que recibas y que seas tierra fértil. ¿Quién es tierra fértil? Amén. No oigo ningún amén. Tierra fértil, que da fruto. Amén. Esas somos. Eso quiere ser. Luego nos preguntamos, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué? En el Señor no está la falla. Es obvio. Y si no ha llegado algo a tu vida, uno de los dos tenemos la culpa. Y te voy a decir algo, no es Dios. Y con eso te puedes entender quién es el culpable de que no haya llegado aquello de lo que has estado orando. Pero bueno, esta no es la prédica. Dijera el pastor, después de media hora decía, es la introducción. Pero ¿quién se aburría con el pastor? Espero que me apoyen un poquito en eso también. Bueno, y levantamos nuestra Biblia, tu dispositivo, si ahí traes la Biblia. Aquí mientras traigas la Biblia, es la palabra. La Biblia, me acuerdo que el pastor decía, lo juzgaban porque decía que cómo era posible que apoyara, que levantaran un dispositivo. Y decía, es que ahí está la Biblia. No, pero pastor, eso no, ya saben, habemos de todo. Por eso hay un versículo que dice, soportándonos en amor. Cuando dice soportándonos, quiere decir que habemos de todo tipo de hermanos, ¿no? Soportándonos en amor. Entonces me acuerdo que decía, hermano, ¿cómo quieres? Si fuera lo principal, cuando se escribió la Biblia, eran rollos, hermano. Eran rollos cuando Dios, recuerdo, no, si no me equivoco, en Isaías dice que le dieron a leer a Jesús la palabra. Y eran unos rollos donde estaba escrita la palabra, o sea, eran inmención. Imagínate ahorita que nosotros trajéramos esos rollos. Gloria a Dios por la tecnología, porque nos ayuda. Amén. Así que puedes levantar otra vez. Me emociono, que todavía no puedo terminar, empezar más bien. Y decimos todos juntos, iglesia, que salga de tu corazón, que salga convencido, que salgas, que tú lo creas sobre todo. A ti no te beneficia el que yo lo crea, a ti te beneficia el que tú lo creas. Amén, amén. Decimos todos juntos, esta es mi Biblia. Eso, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo
lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer, gloria a Dios, todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré la misma. Y la iglesia dice, nunca, nunca, nunca. ¿Lo crees? Amén y amén. Tenemos en pantalla, fíjate el tema. La fe habla. Otra vez, vamos. En el nombre de Jesús recibes esta palabra en tu espíritu, alma y cuerpo. Y no vuelves a ser igual. Tu vida será otra. La fe habla. Pastora, ¿por qué yo no habré recibido? Fíjese que yo estoy orando, llevo años. La fe habla. ¿Lo hablas o solamente queda aquí? ¿Lo sabes? Todos lo sabemos. Pero el que lo sepas aquí no te ayuda. No nos ayuda. Va acompañado. Y iniciamos. Uno de los capítulos muy hermosos e interesantes, porque en él aprendemos la definición de cómo se crearon todas las cosas que existen. Y lo vemos en Hebreos 11:1. Todas las cosas que existen, como el universo y todo lo que fue creado. Y el versículo comienza diciendo ahí, todo es en Reina Valera, RB 60, Hebreos 11:1, y dice, y venga, y ahí vamos, y pronto está en pantalla, ya casi. Traes tu dispositivo, traes tu Biblia, deberíamos de traer la Biblia. Hebreos 11:1, fallas técnicas, ahí vamos, tranquilo, todo bien. Lo voy a leer y si tú lo traes, acompáñame. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjate bien, dice, y el verso 2 dice, porque por ella alcanzaron perdón. Los niños pueden salir, de verdad. Yo veo que los que más que predican, no se les olvida eso. Y a mí se me olvida, pido perdón por eso. Los niños, algunos ya saben que ni digo que ya están allá. Los niños pueden salir. Porque por ella alcanzaron buen testimonio, la fe. Los antiguos, ahí está. Hebreos 11:1. 11:1, mijo, por favor. Es Hebreos 11:1. Ahí está. Ahora sí en pantalla la tenemos. 1, 2 y 3. Es en los versículos, quiero decir. El 1, el 2 y el 3. Dice, léelo en pantallas, iglesia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me quiero detener tantito ahí antes de pasar al 2. Fíjate cómo inicia diciendo, es de ahora, es. La fe no será, la fe es ahora. O tú ves que está escrito, ¿será pues la fe? ¿Será? ¿Será? Es a futuro, ¿sí o no? Jesús va a venir un día por su iglesia y no falta mucho para eso. Yo lo puedo ver, yo lo sé, pero eso está en futuro. Eso va a ocurrir, es inminente, lo creas o no lo creas, va a venir. Pero esa es una esperanza, es a futuro, será, ahí sí será en un tiempo. Pero aquí dice, está hablando de que es ahora, de que lo recibes ahora, lo que estés pidiendo. Pasamos al 2, por favor. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra
de Dios. El universo se creó con palabras, no con pensamientos. De modo que lo que se ve, todo lo que tú ves, los cielos, los árboles, la estructura, todo lo que tú ves, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, de lo que no se veía. En Hebreos, estos versículos, como toda la Biblia, fue inspirado por Dios. Está escrito, en este pasaje nos muestra cuál es la materia prima que tiene, la materia prima que trae a la creación, es la sustancia, es la fe. De todas las cosas existentes, esa es la fe. Trae la materia prima, es esa, la fe. La fe y la palabra. O sea, que donde hay una palabra revelada, tiene que haber una fe que actúe en ella. Y lo vamos a ver en Hebreos 1:3, por favor. No, ya lo vimos, perdón. Me regresé a ese versículo. En Hebreos 1:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. De modo que lo que fue hecho fue de lo que no se veía. Pero ese versículo nos está recordando lo que dice en Génesis 1:2. Recuerda, lo que fue hecho, lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Y nos está recordando lo que dice Génesis, nos está regresando, por llamarlo de alguna manera, Génesis 1:2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, había un desastre. Había un desastre. Si seguimos leyendo, no lo vamos a leer porque está muy largo, aparte del versículo. Si tú lees Génesis 1, todo el capítulo, tú vas a ver cómo el Señor vio todo el desorden y empezó a acomodar las cosas. Pero no lo pensó, Él lo habló. La fe habla. Ese es nuestro tema. No se te olvide porque lo vamos a estar repitiendo. La fe habla. Vemos cómo Dios empieza a darle órdenes a la tierra y comienza a hablar. ¿Comienza qué? A hablar. ¿Hablas tú sobre los asuntos, las oposiciones que se te presentan? Él empezó a hablar cuando vio el caos. Has pasado por caos y te quedas callado y solamente dices, ya se arreglará, ya esto, el otro. No. Él habló. Él dijo que se separaran las aguas. Él dijo que haya la luna, que haya la noche, que haya la tierra, que haya separado esto, que haya animales que se reproduzcan según su especie. Del polvo creó los animales también. Todo fue creado según su género. Todo el capítulo dijo y dijo y dijo. No lo pensó, lo habló. Tú léelo en tu casa y Génesis 1, todo el 1 va a decir en cada capítulo, y dijo Dios, y se hizo esto. Y dijo Dios, y se hizo esto. Y dijo Dios esto. Y vio que era bueno. Pero en el capítulo 1 tú vas a ver que Dios habló. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. El caos que había, no solo pensó, se va a arreglar, soy Dios. Él es la muestra de que es necesario, o nos pone la muestra de que es necesario hablar cuando está el caos. Cuando tú ves la adversidad, cuando ves la oposición, cuando ves lo que estés pasando, cualquier adversidad, Él dijo, Él habló. Y todo lo que Él habló, se cumplió. Se separaron las aguas. Hubo todo lo que haya dicho. Amén. ¿Por qué? Porque la fe habla. Exacto. Porque la fe habla. Si el Señor no habla, eso hubiera continuado así. Nosotros somos semejantes a Él. No podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos callados. La fe habla. En el versículo 3
vemos lo siguiente. Génesis 1:3, por favor. La Biblia dice que estaba oscuro, ¿sí o no? Todos sabemos, ¿se acuerdan? Quien ha leído Génesis dice que estaba oscuro. ¿Se acuerdan o no? Bueno, pues estaba oscuro por si no sabían. Y dijo, ¿y qué dijo Dios? Ay, Dios mío, esto está tan oscuro. ¿Te lo escuchas tú diciendo a Dios eso? ¿Alguien se atrevería a decir qué fue lo que dijo Dios? Dios no habló lo que vio. Lo que vio fue oscuridad. ¿Pero qué dijo? Y dijo Dios, iglesia, vamos, sea la luz. O sea que vio oscuro y no dijo, qué cosa tan fea, eso está muy oscuro. No habla lo que ve. No dijo, está tan oscuro, mira nada más cuánta oscuridad. En otras palabras, como les digo, no habló lo que vio. ¿Qué hizo Dios? Habló lo que quería ver. Iglesia, ¿qué quieres ver? Cuando ves oscuridad en alguna área de tu vida, ¿hablas la oscuridad? ¿Hablas el problema? ¿Lo magnificamos? ¿O tomamos la muestra de nuestro Señor, del Padre, que dijo que no habló lo que vio? Mi hijo está en drogas, no veas eso. Mi hijo es un hombre que sirve en la iglesia. Habla lo contrario. Dios vio oscuridad y habló lo contrario. Habló lo contrario. Habló lo que quería ver. Tu matrimonio, muchas dificultades, muchas cosas. Habla lo que quieres ver. ¿Vamos bien? Amén. Vamos bien. Vimos que habló Dios, luz, dijo sea la luz y obedeció. Y se hizo la luz. Dios, fíjate bien, Dios vio la luz después de hablarla. Amén. Vio la luz, primero habló y luego lo vio. Ahorita nos vamos a ir familiarizando más, porque volvemos a decir, la fe habla. Cuando Dios habló luz, entonces vio la luz, pero primero lo habló. Déjame decirte algo sobre la fe. No se puede tener fe si no hablas. No te sirve de nada, no me sirve de nada si no la hablo. No me sirve de nada. Es como si no la tuvieras. Y tú piensas, no, yo sé que algún día me casaré. No es mi caso. Quiero decir para los que están en edad casadera, algún día me casaré, algún día esto, algún día lo otro. Lo piensas, pero de nada te sirve si tienes fe y no la hablas. No digo que no tengas fe, pero si no la hablas, no te sirve. No te sirve. Tienes que abrir literal tu boca y decir por la fe. ¿Cuántos justos hay aquí? Amén. ¿Cuántos justos? Habemos muchos por lo que Cristo hizo. Soy la justicia de Dios en Cristo. Es en Cristo que somos justos, no es nuestra propia justicia. Cuando el enemigo te tiene a atacar, ¿sabes qué? Dile, yo soy justa, yo soy justificada, no por mí. Y él se tiene que ir, porque estás justificado. Y el sacrificio de Jesús consumado en la cruz te hace justo. No lo vamos a ver porque son varios versículos, pero en Romanos 10, si tú lees Romanos 10, les he dicho alguna vez que nunca dejo tarea, pero de verdad, si tú lees casi todo el capítulo 10 de Romanos, vas a descubrir esto que te voy a decir. Te das cuenta de que la ley se refería al hacer. En Romanos 10, que está en el Nuevo Testamento, en Romanos 10 dice que la ley era por hacer, por hacer. Mientras que ahora que estamos bajo la gracia, se refiere al hablar lo que estamos haciendo. La fe habla. Eso es en Romanos 10. No es suficiente saber en tu mente que eres justo,
sabes que lo eres por el sacrificio de Jesús, pero no es suficiente saberlo. No es suficiente leer Romanos 10 y decir, oh no, ahí dice que sí soy justificado, sí es cierto. No, no es suficiente simplemente escuchar el sermón que te estoy dando el día de hoy sobre la justicia. Tienes que abrir tu boca, iglesia. La fe habla, la fe no se queda callada. Tienes que abrir tu boca y decir por fe, soy la justicia de Dios en Cristo, en cada situación. Soy la justicia de Dios en Cristo. Amén. Romanos 10:10. Vamos a ver en Romanos 10:10. Fíjate, ya lo hemos leído. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, o sea que la fe no se calla. Volvemos a lo mismo, es nuestro tema y por eso me vas a oír hablando así. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, para sanidad, para prosperidad, para el beneficio de tus hijos, para todo. Lo creo en mi espíritu. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de tu espíritu. Porque con el corazón, con el espíritu se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para sanidad, para todo lo que tú quieres. Tienes que hablarlo. Otra vez, la fe no se calla, la fe habla. Nuestra primera respuesta, cuando te dan un diagnóstico, iglesia, del índole que sea, nuestra primera respuesta en una situación tan difícil es muy importante. Es muy importante. ¿Qué es lo que vas a contestar? Por ejemplo, cuando descubrimos un síntoma en nuestro cuerpo, cuando recibimos una mala noticia, nuestra primera respuesta, no dejes que sea, me voy a morir, no dejes que sea, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí, nos da por decir eso, sí viene, pero detente un momento, eres la justicia de Dios. Esa es tu respuesta que debes de dar. Si te dan un mal diagnóstico, la situación que sea de enfermedad o algún problema financiero o en tu casa o en lo que sea, tu primera respuesta, agarra aire y contente y fíjate lo que vas a decir. Cuando yo estuve desahuciada y yo sentía que ya me iba de un momento a otro y yo quería decirle a mi esposo, yo siento que yo no paso de una hora a otra. Y hasta que llegó un punto en que me dijo, si hay algo bueno, estamos queriendo por sanidad, si hay algo bueno que tú tengas que decir, háblalo. Pero en realidad yo me sentía tan mal que me acuerdo que yo lloraba porque yo sentía aquellos síntomas tan infernales. La enfermedad viene del infierno. No puedes venir de Dios, entonces eran infernales los síntomas y las dolencias y todo lo que yo tenía. Y recuerdo perfectamente que lloraba y él me dejaba llorar y me decía, vas a decir algo bueno, mami, dime lo que dice la palabra. Y dejé de hablar lo que sentía, iglesia, y empecé a decirle con lágrimas y obligándome honestamente en ese momento a decir, soy sana, en un mar de llanto. Porque yo sentía que me iba. Y empecé a cambiar lo que sentía. Aunque sí sentía morir, no empecé a dejar de hablar muerte. Y empecé a hablar vida. Y esto es por fe. Dijimos, la fe habla. Cuando hay una adversidad, te decía, debemos decir, soy la justicia de Dios en Cristo. Él llevó toda adversidad en la cruz. Es el momento de hablar, iglesia, y no de callar. No es fe hasta que hablamos. Fíjate bien esta definición. Es que tú puedes decir, es que yo tengo fe. No es fe hasta que lo hablas, hasta que lo liberas, hasta que sale de tu boca, porque con el corazón se cree para todo, pero con tu boca lo hablas. No te quedas callado. Otra vez, y voy a seguir dándole. La fe habla. Habla. Amén. Están muy serios, dijera el pastor. El apóstol Pablo nos dice en la epístola a los Corintios, por cierto, cuando el apóstol Pablo escribió
durante el último de sus 3 años de ministerio, escribió este versículo. Segunda de Corintios 4:13. ¿Por qué digo que la fe habla? Aquí está la respuesta. En pantallas, sígueme en pantallas, iglesia, es muy vital, es importante. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, vamos a hablar conforme a esto, con la palabra, con lo que está escrito. Por eso mi esposo me decía, si lo que vas a decir está en la palabra, háblalo, si no, cállate. Y era verdad, si no yo me hubiera ido a la tumba, si yo hablo lo contrario. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, vas a hablar lo que está escrito, no las ideas, no lo que te dijeron, no el remedio que te dijeron que es bueno para esto, conforme a lo que creí, por lo cual, yo te quiero escuchar, iglesia, por lo cual hablé. La fe habla, por lo cual hablé. Nosotros también, ¿qué? También creemos. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces la fe, iglesia, la fe habla. La fe habla. ¿Qué más versículo quieres tan poderoso? Teniendo otra vez el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Fíjate bien lo que vas a decir. Conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también, gloria a Dios, hablamos. El espíritu de fe es claro, creer y hablar. Ese es el espíritu de fe, creer, porque con el corazón se cree y se habla con la boca. Entonces, así que no importa cuántos sermones o cuántos libros hayas estado oído o leyendo, tenemos que creerlo y hablarlo. Puedes salirte aquí diciendo, oye, la predica, espero yo, que sea así, estuvo bien, no, pues fíjate que sí, no, pues sí, ajá, sí. Y al otro día, no seamos como la persona que sale y luego se le olvida lo que se le enseñó. Porque la Biblia dice en Santiago, ser hacedores, no nomás oidores. Cada vez que tú vengas a escuchar la palabra, en la iglesia donde estés, los que nos están viendo a través de internet, Dios los bendiga, de verdad, donde estés, ve con la expectativa cada vez que te vas a congregar. Señor, yo voy a recibir y aprender y a poner por obra. Santiago dice que nos engañamos a nosotros mismos si solamente somos oidores, pero no hacedores. Y yo no creo que queramos vivir así, ¿verdad? Entonces, como hijos de Dios, no me gusta decirlo así. Entonces, como hijos de Dios, ¿sabes tú que tú puedes hablar positivamente en tu situación, de acuerdo a la Biblia? Tú puedes hablar positivamente de tu situación negativa y tú puedes ver cómo cambia. ¿Sabías eso? Tú puedes hablar de acuerdo a la palabra de una manera positiva y tu situación cambia. Y eso lo vemos en Marcos 11:23. Todo es Reina Valera. Ahí está, iglesia. Porque de cierto, o sea, el Señor cuando te dice porque de cierto, es como diciendo, de veras, créeme, es en serio, no te estoy mintiendo, mira lo que te digo es verdad, checa, fíjate, créeme. Cuando dice porque de verdad, de cierto, es como cuando mi Joshua hace algo en la casa y le digo, ¿quién tiró la leche? Mami, fui yo, de veras, créeme, mami, de veras, dice, yo no fui. Y si es cierto, esa vez no había sido el gatito que tenemos, se había subido y había tirado la leche. Y mi niño me decía, mamá, no fui, de verdad, créeme. Se me afigura, es un ejemplo que Dios nos dice también, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, dice que los pastores, dice que los predicadores,
¿Verdad que no? ¿Verdad que no es exclusivo de los que estamos predicando aquí la palabra? Gloria a Dios, a su nombre, por los que están aquí, los que predicamos su bendita palabra. Pero no dice que para ellos, dice, ¿tú crees? Es suficiente, porque cualquiera que dijere a este monte, un monte es un problema, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. No quiero que quitemos este versículo. Fíjate bien en este versículo y tú me vas a ayudar. Si estás distraído, te me vas a ayudar en esto. Este versículo lo voy a volver a leer y te voy a demostrar en este solo versículo que habla 3 veces de creer, de hablar, perdón. Habla de creer, pero 3 veces este versículo habla del hablar, porque la fe habla. Aquí lo vamos a ver. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, ahí va uno, tenemos uno, dijere, o sea que cualquiera que hable, a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Van 2, que habla, que está hablando del hablar. Lo que dice, lo que diga, otra vez, 3 veces en este versículo nos está hablando de él hablar. No puedes ver cómo se desmorona tu matrimonio, cómo tus hijos se están descarriando, no puedes ver lo que sea de adversidad o problema y no hables. La fe habla. 3 veces te está diciendo aquí, en un solo versículo, habla, nos insta en hablar. Amén, iglesia. Vamos entendiendo, vamos entrando que es necesario que nuestra fe hable. ¿Cuántos dicen amén? Amén, que nuestra fe hable. Digo, es por tu bien, es por mi bien. Es palabra de Dios para que salgamos de cualquier situación. Él nos ha dado todo. Si nos dio a su Hijo, lo más hermoso que tenía en el cielo, ¿qué cosa no te va a dar? Que vaya de acuerdo, obvio, con su palabra. Vimos que 3 veces en este verso habla de eso. Si notas que implica creer en el corazón, si notas que la importancia de creer en el corazón y hablarlo con tu boca. Tu hijo está metido en esto y el otro, mi hijo va a servir al Señor. No hables lo que ves, no hables. Es doloroso, no nos gusta y nos duele, obviamente, la situación que pasemos. Pero no hables lo que ves, habla lo que Dios quería ver. Él habla lo que Él quiere ver. Y somos semejantes, nosotros también hablamos lo que Él quiere ver. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús, fíjate bien, cada vez que enfrentaba alguna situación, que le traían un enfermo, que se levantaba una tormenta, en el Nuevo Testamento el Señor Jesús le habló a la tormenta y la tormenta se calmó, le habló. Le habló a la higuera y la higuera se secó, le habló. Le habló a los enfermos y sanaron, les habló. Le habló a los demonios y huyeron. No se quedaba callado, hablaba, porque la fe habla. Tú y yo estamos hechos a la imagen y semejanza. De manera similar, cuando nos enfrentamos a la oscuridad en cualquier área de nuestras vidas, en tormentas o desafíos, no debemos quedarnos mirando el problema, mirando cómo el enemigo hace estragos en nuestra familia. También debemos hablar lo que queremos ver. ¿Qué quieres ver? ¿Qué es lo que tú quieres ver? Eso habla. Eso habla.
Si estás en una situación de peligro, muchos hemos estado en alguna situación de peligro, debemos declarar: el Señor es mi refugio y mi fortaleza. Salmo 32:7. En ese salmo no lo vamos a poner, pero en ese salmo, si estás en un peligro, lee ese salmo y dice que Él te librará de todo el peligro, de lo que estés pasando. Hay un antídoto, y te lo he dicho y lo seguiré diciendo, para cada situación adversa. Si hay una enfermedad en nuestro cuerpo, podemos declarar la sanidad diciendo: gracias, Jesús, porque por tu llaga he sido sanado. Isaías 53:5. Porque la fe habla. Iglesia, ¿me entiendes, iglesia? Cualquier síntoma habla lo que dice la palabra. Isaías 53, hay infinidades de versículos donde habla la palabra, donde hablan del antídoto para lo que tú estés pasando. Si estás en peligro, lee salmos. Si estás en enfermedad, lee las citas de sanidad. Si tienes angustia, también dice la Biblia que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas, no dice que de una, que de dos, que de tres, dice que de todas ellas. Entonces tenemos que hablar lo que dice la palabra. Romanos 10:17. Ahora, todos sabemos cómo viene la fe. Todos sabemos, iglesia. Ese punto está en el nombre de Jesús. Mis labios puedan explicarlo a través del Espíritu Santo. Es algo que aprendí apenas y que quiero compartírtelo, y que sé en el nombre de Jesús que me daré a entender por el poder del Espíritu Santo, y que tú entenderás esta parte que nos va a enseñar el Señor. Se nos ha enseñado por mucho tiempo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sabes tú también que la fe viene por oír consejos que no van de acuerdo con la palabra, y empiezas a tener fe en lo que dicen las personas? Pero esa no es fe. La fe solamente es por el oír, y el oír, aquí dice, la palabra de Dios. Toda mi vida, casi 50 años tengo de vida, y de ir a la iglesia así fiel y todo, fueron como a los 15, iba porque me llevaban, pero a los 18, pero ese versículo creo que todo mundo lo conoce, y si lo empiezas, alguien lo termina porque es muy conocido. Y siempre yo había oído, a mi tierna edad de 50 años, yo todavía seguía oyendo ese versículo, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y suena bien. Y digo, sí, pues la Biblia lo dice, es que por esa manera viene. Y sí viene. Pero ¿qué crees? Que me fui al griego, y oh, sorpresa. Ahorita te lo voy a relatar un poquito lo que dice, cómo dice en el griego. Aquí es el apóstol Pablo, se refiere por el oír que hay. También aclara el apóstol Pablo, la fe viene por el oír, y también no viene por haber oído, es ahora. La fe viene por el constante oír. Perdón por lo que voy a decir, pero los que nos están viendo, los que están aquí, si te congregas cada mes, si te congregas cada 15 días, si no tienes comunión con el Señor en tu casa, o no lees las escrituras, tú vas a decir, ¿eso dice en la Biblia? Sí, dice. Puedes decir, hace tiempo escuché que eso decía en la Biblia. Esa no es fe. La fe no viene por haber oído. Yo una vez oí. Eso no te va a sostener. La Biblia es por el constante oír, hoy, mañana, tarde, lo más que tú puedas escuchar la palabra. Entonces podrás llenarte. No es por haber oído alguna vez. Por eso la importancia que dice la palabra, y lo seguiré diciendo. Es importante congregarse. Y también hay prédicas, gracias a Dios, muy buenas, que puedes ponerlas en tu casa. Pero escuchar la palabra es como viene la fe. No dice por haber oído. No, la fe es ahora. Hay poder, ¿sabes? Hay poder en el evangelio predicado.
La Biblia nos menciona en Listra, y aquí viene lo bueno. Bueno, todo está bueno en el nombre de Jesús. La Biblia nos menciona que en Listra, en la ciudad, había cierto hombre sin fuerzas en sus pies. Vamos a ver Hechos 14, del 8 al 10. No te pierdas detalle de esto. Esto sí, esto ahorita te voy a explicar qué es lo que cambió mi forma de pensar cuando lo leí en griego. Léelo conmigo y vamos a leerlo hasta el verso, creo que es hasta el 10. Y cierto hombre de Listra, no te distraigas, iglesia, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, jamás había andado. Verso 9. Este oyó hablar a Pablo. ¿Este qué? Oyó. Y la fe viene por oír. Este oyó hablar a Pablo, el cual, o sea Pablo, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, porque lo había estado oyendo. Eso, verso 10. Pablo le dice a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él no solo se levantó, saltó y anduvo. Amén. No sé cuántos de los que estamos aquí habíamos leído la historia de este hombre, del hombre de lisiado de Listra. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el hombre lisiado, que nunca, obvio, había caminado, llegó a estar lleno de fe? ¿Cómo es posible que hubiera estado lleno de fe? Porque dice Pablo que fijando sus ojos, Pablo supo, ya está listo para ser sanado. Y rápido le dijo, vamos. ¿Te has preguntado? Nunca había caminado, pero llegó a estar lleno de fe, no tan solo de fe, lleno de fe. ¿Cómo se llenó de fe? Cuando escuchó hablar a Pablo. Pero ¿qué palabras había escuchado Pablo? ¿Tú qué te imaginas que Pablo hablaba? ¿Cómo se llenó de esa fe? La Biblia solo dice que Pablo estaba predicando el evangelio. Y eso lo vemos en Hechos 14, 17. Pablo no estaba enseñando sanidad, iglesia. No estaba enseñando sanidad divina. Dice, ¿y allí predicaban qué? O sea que Pablo no estaba predicando sanidad, sermones de sanidad. Estaba predicando el evangelio. Y solo con escuchar el evangelio, él fue lleno. No era ni siquiera, a mí me gusta hablar de sanidad, es de lo que me gusta, porque he sido sanada, porque doy testimonio de incontables veces que he sido sanada. Pero fíjate, este hombre dice, y allí predicaban el evangelio. Y este hombre se llenó de escuchar el evangelio. Aquí viene lo que Dios me ayude a desglosarlo, sé que sí. La Biblia también declara que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Aquí está la diferencia. La Biblia declara que la fe viene por oír, y oír la palabra de Cristo. Caray, ¿qué no habíamos dicho que la fe viene por oír la palabra de Dios? Ahorita te lo voy a explicar. Así que el hombre de Listra se llenó de fe porque escuchó la palabra de Cristo. Sabemos, yo sé que la mayoría, si no es que todas, las traducciones de la Biblia dice que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Toda mi vida yo había crecido así, que viene por escuchar la palabra de Dios. Pero si estudiamos, y te invito, si es que no te quedara claro, nos vamos al original griego. La palabra para Dios aquí no es teos para Dios en griego, sino Cristos para Cristo. Vemos que la fe viene por
La fe no viene por simplemente escuchar la palabra de Dios. Si simplemente viniera por escuchar la palabra de Dios, ahorita espérenme tantito, porque yo también me quedé así. Entonces, en el nombre de Jesús voy a poder explicarlo. La fe no viene simplemente por escuchar la palabra de Dios. Abarcaría toda la Biblia. Eso incluiría la ley de Moisés. Hasta aquí vamos bien. La ley de Moisés es todo lo contrario de la fe. La paga del pecado era muerte. Entonces incluiría la ley de Moisés. Y no hay impartición de fe cuando tú escuchas hablar de los 10 mandamientos. ¿Qué fe te puede generar? Es ley. No te puede generar fe. No matarás, no robarás, no hurtarás, no harás esto, no al otro, no otro. ¿Cuál fe? Es lo contrario a la fe, la ley. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? ¿O no? ¿O ahí vamos? Amén. Otra vez. Si fuera toda la palabra de Dios lo que abarcaría, de lo que viniera la fe, incluiría la ley de Moisés. Y no hay impartición de fe cuando tú escuchas alguna prédica de los 10 mandamientos, porque entonces está hablando de la ley. La fe solo viene por escuchar la palabra de Cristo. Lo acabo de leer en el griego. Lo acabo de ver en el griego, donde dice, la palabra para Dios aquí no es teos para Dios, sino Cristos para Cristo. Ahorita te voy a explicar un poco más. La fe solo viene por escuchar la palabra de Cristo, que se refiere a las enseñanzas que han sido filtradas a través de la obra terminada en Jesús y en el nuevo pacto de gracia. Otra vez voy a leerlo. Se refiere a las enseñanzas que han sido filtradas a través de la obra terminada de Jesús y el nuevo pacto de gracia. Eso significa que sí podemos escuchar la predicación desde Génesis hasta Apocalipsis. No me malinterpreten. Sí, de Génesis a Apocalipsis. Siempre y cuando sea la perspectiva de Jesús y su gracia. Así es como viene la fe. Después de todo, si tú lees el Antiguo Testamento, Cristo está oculto, está presente, pero está oculto en el Antiguo Testamento y revelado en el Nuevo Testamento. Me explico, iglesia, con toda la confianza del mundo. ¿Sí? ¿Sí? Yo espero que sí, amén. Amén que sí. Amén que sí. Es escuchar, la fe viene por oír. Ahorita lo voy a terminar de explicar. De Génesis a Apocalipsis, siempre que sea la perspectiva de Jesús. Jesús es la obra consumada en la cruz. Después de todo, dijimos que Cristo está oculto en el Antiguo Testamento. Pero está oculto. Pero revelado en el Nuevo Testamento. Solo cuando se predica de Cristo, se imparte y crece tu fe. Cuando se predica de Cristo. Entonces, te recuerdo que el original griego quedaría de la siguiente manera. No estoy cambiando ni es otro evangelio. Me costó mucho digerir lo que te estoy enseñando hoy. Por eso en el nombre de Jesús rompí con toda barrera y que pueda, y si no, te invito a que escuches la prédica de mañana para que te quede más claro todavía si es que hubiera alguna duda sobre esto. Romanos 10:17 quedaría así, en el original griego. Recordemos que la Biblia fue escrita en el original griego hebreo. Y si tú lees en esos rollos, lo dice así. Porque la fe viene por oír y el oír la palabra de Cristo. Amén. Por oír la palabra de Cristo. Podemos imaginar cómo respondió el hombre de Listra cuando escuchó a Pablo proclamar que podía ser justificado a todas las cosas
si solo creía en Jesús. El mensaje que sin duda Pablo estaba dando era solo de Jesús, porque dice que estaba predicando el evangelio. Evangelios son buenas nuevas. Este hombre se llenó de fe al escuchar que estaba predicando el evangelio. Cuando escuchó las buenas nuevas de Cristo, volvemos otra vez, vino la fe, llenó su corazón para creer que había sido perdonado de todos sus pecados. Y en ese momento Pablo le ordena en voz alta: ponte derecho sobre tus pies. Y antes, esto es admirable, y antes de que tuviera tiempo de alguna duda, se encontró saltando de alegría por primera vez en su vida. Amén, amén. Iglesia, con toda sinceridad, me he dado a entender. Alguien dígame sí o no. Sí o no. Y si no, al final yo te trataré de explicar que la fe viene por oír la palabra de Cristo. Cristo es la obra terminada en la cruz. Amén. Bueno, yo espero en Dios que sí, creo en Dios que sí. Vino la fe a su corazón del hombre para creer que había sido perdonado de todos sus pecados y caminó. Iglesia, la fe para la sanidad o cualquier otro avance viene cuando simplemente escuchas el evangelio de Cristo, o sea, de la gracia. Al hablar de Jesús, no tengo que pronunciar tantas veces gracia, gracia, gracia. Cuando yo te esté hablando, o los que estamos aquí te estamos hablando de Jesús, estamos hablando de la gracia. Jesús es la gracia. Cuando tú escuchas a Jesús, nuestra fe se alimenta. Jesús lo hizo así con el hombre, como lo hizo, el evangelio de la gracia, o sea, de Jesús, como lo hizo el hombre lisiado de Listra. En Romanos 1:16, yo lo voy a leer. La Biblia declara que el evangelio, lo que predicaba Pablo y lo que estamos predicando ahora, es poder de Dios para salvación. Ya casi para terminar, te voy a contar 2 testimonios que dicen lo siguiente. Recuerda que nuestro tema se llama La fe habla. La fe habla. Le pedí permiso, es un testimonio, lo trataré de hacerlo breve. Hace unos meses a mi mamita le dio COVID, se puso muy mal, trajimos oxígeno, mi papá también, pero mi papá es mucho de que tómate esto, tómate el otro, tómate aquello, para cuando llegue y mi papá estaba realmente mucho mejor que mi mamá sí estaba postrada. Y fui a conseguir un tanque de oxígeno. Y ella es una mujer que cuando yo estuve enferma, ella y mi esposo fueron muy cruciales, después de Dios, para mi sanidad. Mi mamá es una persona que si ora por ti, Dios tiene dones como todos nosotros, y ella te da palabra de ciencia, palabra de conocimiento, y me gusta mucho orar con ella. Después de que el pastor partió, no voy tan seguido porque estoy más ocupada. Cuando hemos orado, hemos visto milagros juntas y todo, muchas cosas muy bonitas, pero me le da COVID a mi madre y se recupera, sale, pero sabemos, no quiero hablar tanto de eso, pero tristemente hay secuelas de ese virus. Y mi mamá, una de las secuelas que tuvo es que ella es de mucho cabello, grande, chinito, muy bonito su cabello de mi mamita, pero se le empezó a caer, le hacía así, y era más lo que se quedaba en su mano que lo que se quedaba en su cabeza. Y me decía: Pita, me siento mal, Pita. Y yo fui a verla y le dije: mamá, le digo, ¿qué será? No, pues no sé, mami, vamos a orar, mami, tranquila, mami. Pero ella es una persona que te ayuda, pero en ese momento estaba muy mal. Y me acuerdo que la animé y todo, fue y se pintó el cabello, pues peor. Se le cayó el cabello todavía más. Se le podía ver cómo le faltaba de algunas
de algunas áreas de su cabeza. Y yo le decía, mamita, no se preocupe, mami. Yo hasta bromeaba y le decía, mami, hay pelucas de colores. Yo no hallaba ni cómo decirle, porque ella estaba muy triste, muy triste. Y yo le decía, madre, la palabra dice, la fe es la certeza de lo que se espera, y que si dos o tres estamos reunidos y nos ponemos de acuerdo, usted le va a salir su cabello, vamos a orar. Y ella solo, de verdad, a veces le hablaba, mamita, ¿cómo está? Y no me contestaba, decía, y está triste todavía, y está triste. Y le digo, mamá, tenga fe, el cabello le va a salir. Luego nos investigamos y supimos que era una secuela del COVID. Deja varias, pero a mi mamá le tocó esa. Y yo le llevé biotina, me decían, esto es bueno, esto es otro, es aquello. Yo sentía feo verla así. Y le di lo que pude para que su cabello saliera pronto. Pero cada vez que yo la visitaba, a veces yo, le soy sincera, no quería ir porque ella estaba muy triste, muy deprimida. Y por más de que yo le hablaba, de verdad, ella no me hacía caso. Ella lloraba y solo me enseñaban los mechones de pelo. Y yo le decía, mami, eso va a pasar. Mami, el cabello, eso no es tan grave. Yo no sabía cómo decirle más. Y la visitaba y estaba triste, y sus lágrimas. Esa mujer que siempre está impulsando y dando ánimo y ora y te da palabra, ahora yo le estaba dando a ella, pero yo no veía ningún resultado. Y cada que iba estaba triste y se le salían las lágrimas. Platicábamos con mi papá y ella seria, sus lágrimas llorando. Ya no le llegué al punto en que ya no le dije nada. Y le decía, mami, tiene que tener fe. Ella me decía, yo tengo fe. No tenía fe. Tardó en ir a la iglesia, a su casa cierto tiempo. Y un día llego, yo siempre la encontraba triste, y me recibe, pero bien contenta. Pita, le dije, ¿qué, mami? Hasta me asustó tanta alegría. Dice, mírame. Y tenía tanto cabello. Bueno, le había salido cabello hasta donde no, yo creo. Mucho cabello. Y ella tiene su cabello bonito, tiene así cairelitos, que yo me hubiera gustado tener, pero no me tocó. Y yo le digo, mamá, tiene mucho. Dice, estoy feliz, estoy contenta. Y casi brincaba y todo. Ella recibió su cabello, su milagro por fe. Sean honestos, iglesia. ¿Verdad que no? Ella se alegró cuando vio que tenía cabello. Ella no se alegró cuando oramos, impusimos las manos. Es mi mamita, tengo su permiso, déjenme, les dije, anoche le hablé y le dije, madre, quiero pedirle permiso para compartir lo que le pasó con su cabello. Me dijo, sí, mami, sí, es un ejemplo de cuando no crees, cuando se ora. Pero tengo su permiso, no me la salté porque dije, es mi mamá y es algo que no es tan, pues no es tan agradable, ¿verdad? Que diga que no tenía fe, pero no tenía fe. Y es la realidad, es mi mamita, pero no tenía fe. Ella se alegró cuando vio que tenía cabello. Eso ya no es fe. Si tú lo ves, ya no es fe. Tienes que hablarlo para que sea fe. Segundo testimonio y último testimonio. John G. Lake es un hombre que te recomiendo su biografía. Se llama Los Generales de Dios, pero en YouTube tú puedes encontrar su biografía. Era canadiense, un hombre que se llamaba, que le decían el hombre de la sanidad. Impresionante. John G. Lake. Ese hombre cuenta que una vez estaba en su iglesia, aquí como estamos nosotros, y le decía, ese hombre desde lejos, eres sano. Y esa vez hizo la invitación y pasaron varios. Y había varios que tenían silla de ruedas, que tenían muletas, que nunca, diferentes. Y pasó un hombre, este es el testimonio de este hombre. En no sé qué mejilla es, me imagino, vamos a poner que es esta, su mejilla, aquí tenía un tumor. El tumor era color púrpura, tanto que podías tú ver la protuberancia, dice John G. Lake, cómo saltaba, como si tuviera, tenía una bola y era cáncer y tenía poco tiempo de vida. Él pasa al frente, este hombre de Dios ora por todos. Los que estaban en silla de rueda fueron levantados, los que tenían muletas
las habían dejado. Los que tenían tuberculosis fueron sanados. Y los que estaban en silla de rueda brincaban, obvio, brincaban, estaban alegres. Su milagro fue instantáneo. Hay milagros graduales, los he vivido, graduales. Pero muchos de ellos fueron sanados instantáneos. El único que no fue sanado instantáneo fue el que tenía el cáncer en su mejilla. Impuso manos John G. Lake sobre este hombre y le dijo, eres sano. Él dijo, lo creo. Y el hombre empezó a brincar junto con todos, empezó a danzar y a decir, gracias Padre porque soy sano, gracias porque tú llevaste mis enfermedades, gracias porque está escrito en tal parte el versículo que tú llevaste, y empezó a girar y a dar vueltas y todo pero eso todavía seguía ahí, pero a él no le importaba. Él dice, yo recibo ahora. La fe es, pues la certeza es ahora. Los demás saltaron porque fue evidente, pero él dijo, soy sano. Y cuando empezó a brincar y empezó a dar gracias y alabar a Dios, los mismos hermanos decían, es que no se ha dado cuenta de que todavía lo tiene. Y él escuchaba, pero él no hacía caso. Ay, pobre, piensa que está sanado. Y brinca y mira y se cree sano. Pero él decía, yo soy sano. Y se gozó ese día, remolineó y dio testimonio y anduvo feliz y todo. Se fue a su casa, llegó y en el espejo vio que tenía todavía aquello. Dice, día, tarde y noche avalaba las escrituras y decía, Padre, yo te doy gracias porque tú llevaste mis enfermedades. Cada vez, yo no sé si era un hombre solo porque relata que lavaba los trastes y que decía, yo te doy gracias porque yo soy sanado, porque yo ya fui sanado. Pasó un día, pasó 2 días y dice, y yo no dejaba de hablar la palabra. Y yo hablaba la palabra y yo decía, Señor, gracias. Padre, yo fui sanado. Padre, hace más de 2000 años que tú llevaste el acta de decretos y tú me declaraste sano, Señor. Y se veía el espejo y esa cosa fea seguía allí. Pasaron de 7 a 10 o 15 días, es un promedio de él, y dice que un día estaba barriendo, nunca olvido esa parte porque dice que estaba barriendo, cuando de repente sintió un dolor. Nunca dejó de repetir la palabra y de dar gracias por fe que ella era sanado. La fe habla. Y él no se fue a la casa y no dijo, híjole, no fui sanado, ahí en el espejo veo que todavía está. No, él creyó en el momento que oraron por él. No se vio, pero en ese momento creyó. No vio la sanidad instantánea. Dice que estaba barriendo cuando de repente sintió un dolor en la mejilla donde estaba el tumor. Y dice que fue tanto el dolor que tocó ¿cómo se llama? Su mejilla. Y después se oyó a ver si lo puedo decir, así. Lo practiqué. Y de repente vio en el piso aquel tumor con todo y raíz. Lo tomó con un papel, no quiso tocarlo y vio las raíces. Todo se había desprendido y había sido sanado. Regresó al espejo, su mejilla era como la piel perfecta que tiene un bebé, exactamente así. Contento, obvio, regresa a la iglesia. Cuando lo reciben los hermanos, le dicen, hermano, es que no recuerdo el nombre, hermano, está sanado. Y él voltea así como diciendo, sí, pero hermano, es para que usted estuviera brincando, estuviera gozándose, le decían los hermanos. Y decía, hermana, es que yo me gocé y me alegré el día que yo creí e impusieron manos desde el primer día. ¿Me explico, iglesia? No es por vista, es por fe. Y el justo, por la fe, vivirá. ¿No has visto tu milagro? No tienes que esperarte, alegrarte hasta que lo veas manifestado. Entonces no es fe. Este hombre se alegra y se juzgaban. Primero le decían, brinca, se alegra, como si ya estuviera sano, porque no estaba sano. O sea, porque él creyó. Y eso era lo que le importaba. Fíjate cómo la misma gente de nuestra propia familia en fe puede frenar o quiere frenar tu fe, consciente o inconsciente.
No lo permitamos. Y él dijo, pero es que tiene que estar saltando. Yo estaría, dice hermana, yo así estuve, hermanos, saltando el primer día. Porque no era hasta que lo viera. Lo creyó y lo creyó y lo creyó y lo creyó. Y nos quitó el dedo del renglón y le dio gracias a Dios. Y aquella cosa horrible, infernal, salió de todo, con todo y raíz. Yo me gocé, dice, desde el primer día. No hasta que lo vea. Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es ahora, no será. Si es será, será. Si lo pones a futuro, es esperanza. La esperanza no te trae la fe, no lo hace presente. Es algún día. Y la sanidad no lo queremos algún día, la queremos ahora. Todo lo queremos ahora. Sea la prosperidad, sea la dificultad, queremos que sea ahora. Tu esposo no es convertido, habla como si fuera convertido. Habla lo que no es para que sea. Fueron 2 testimonios. El de mi mamita, que se alegró cuando vio que tenía cabello. Para eso ya no se ocupa sanidad. Yo me alegré con ella, pero le dije, mamita, la fe viene antes, aunque usted no lo vea. Dice, sí, mami, ya lo entiendo. Estaba contenta. Y la diferencia de alguien que creyó hasta que ella vio que tenía cabello, se alegró. Y este hombre que tenía un tumor canceroso, en cuanto oraron por él, se alegró. No esperó. La próxima semana, ya las tengo, no los tenía. Te voy a traer, iglesia, para quien guste y quiera. Obvio, todo es gratis. Los sugieres van a tener hojas de sanidad con citas de sanidad. Si tú gustas, el próximo domingo estarán ahí. Si tú gustas y le quieres sacar provecho a hablar sanidad. Recuerdo que Kenneth Hagin decía, tal vez hoy no necesites sanidad, pero mañana, pasado, los tuyos o tú necesitarás sanidad. Y todos sabemos que en algún momento necesitaremos. Yo tendré hojas ahí y los sugieres te van a regalar a quien quiera, a quien quiera. Este hombre que fue sanado de esta cosa tan fea, él habló y repitió. Él anotó versículos y los leyó y los leyó y los leyó y los leyó y aquello se manifestó. Amén, iglesia. Porque la fe, ¿qué? La fe habla, la fe habla. Cualquier circunstancia, la fe habla. La fe no es alimentada por los sentidos. Es que yo siento que no me sano. No, pues, no es así. La fe no es sustancia por lo material. Un hombre de Dios llamado Smith Wigglesworth dijo, no me mueve lo que veo o lo que oigo. Me muevo por lo que creo. Por lo que creo. ¿Qué crees, iglesia? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Te mueves porque no hay resultados todavía? Te pido que te pongas de pie. La alabanza, por favor. Te vas a perder todos los beneficios de la fe de Dios. Si tú esperas dar un paso, jamás. Si tú esperas ver para dar un paso de fe, jamás vas a caminar en lo sobrenatural de Dios, porque no es por ver. Recuerda la historia de este hombre que te conté, que se alegró aunque al principio, aunque no se manifestó, y que siguió creyendo. Esa es fe hablando. John G. Lake, búscalo, aliméntate. Está en un libro, se llama Los Generales de Dios. Smith Wigglesworth, muy buenas biografías de hombres de fe. Mi esposo y yo recomendábamos personas que de verdad sí eran genuinas en la fe, que sí son libros de provecho. Si tú esperas tener dinero para creer en una casa nueva, a mí me pasó, jamás tendrás una casa nueva. Si esperas a tener dinero, si lo tienes ya no es fe, que no está mal, si lo tienes puedes comprarla. Pero si tú no tienes dinero, pero esperas a tenerlo, jamás tendrás una casa nueva. Porque la fe no necesita tener garantía en el banco. La fe no necesita tener dinero en el bolsillo. La fe dice, yo traigo las cosas que no son como si fuesen. Amén. Amén, iglesia. Amén. Yo te voy a pedir que si has estado pidiendo algo,
Yo creo que Dios puede cambiar el rumbo de tu vida, el rumbo de tu historia, un antes y un después. Porque de hoy en adelante puedes decirle al Señor, no solo lo voy a pensar, voy a hablar en fe lo que está en tu palabra. Voy a hablar lo que dices en tu palabra. Voy a hablar lo que está escrito, aunque no lo vea. Recuerda el testimonio de este hombre que no importó, que se alegró en el momento que oraron. Cierra tus ojos, iglesia. Cierra tus ojos y habla y dile al Señor, Señor, yo estaba creyendo por esto. Yo te estaba pidiendo, Señor Jesús, por aquello. Pero yo esperaba verlo, Señor. Yo esperaba que mis ojos vieran para alegrarme y creerte. Dios te dice hoy, hijo, eso no es fe. Eso no es fe. Solo tú y Dios saben lo que han estado pidiendo. Él sabe lo que tú le has estado pidiendo. Pero tal vez te has puesto a pensar que no ha llegado porque esperas verlo. Haz una oración diferente esta vez, iglesia. Haz una oración donde digas, Señor, ciertamente no lo veo, pero yo te creo. No sé cuánto tiempo vaya a pasar, pero yo te creo. Dios no ha fallado, iglesia. Dios no ha fallado. ¿O crees que Dios falla? Si alguien ha fallado en algo que has estado pidiendo y clamando, no es Dios. Y si no es Dios, entonces ¿quién? Tú lo sabes, porque Dios no falla. Háblale, dile, hoy cambio mi forma de pensar, hoy cambio mi forma de hablar. Hoy sé que la fe no se enmudece, la fe habla y trae las cosas y las materializa y las trae al presente. Y es ahora, es pues la fe. No dice será, no es a futuro, es ahora. Es ahora. Y puede manifestarse también. A veces es gradual, pero no lo pierdas la fe. No pierdas la fe, porque la fe habla. Cuando te digan un diagnóstico, di, soy justificado por Jesús. La enfermedad te tiene que dejar. La escasez te tiene que dejar. Su gracia es suficiente. Su gracia es todo. Todo. La fe en Cristo. Porque la fe viene por oír y por oír la palabra de Cristo. Cristo resucitado. La obra terminada en la cruz. Consumado es. Está hecho todo. Solo es que tú le creas. Solo es que tú le creas. Vamos a adorar a Dios. Al Dios de las oportunidades. Al Dios que su palabra es incorruptible y no cambia. Si algo estabas haciendo, cambia entonces tu forma y no has obtenido resultados. Cambia esa forma que tenías anterior. Si no te trae resultados, búscale. Busca en su palabra. A ver, Señor, muéstrame. No he recibido esto que he estado pidiendo y que está conforme a tu palabra. Muéstrame, dime. Te ama tanto que dio a su hijo. ¿Cómo no te va a dar aún lo material? La sanidad, todo. Entonamos un canto. Me gustaría verte con tus manos arriba, alabando al Dios de las oportunidades. Yo creo que Él es digno, porque Él te dio todo. Te dio a su hijo, que no puedas alzar las manos en alabanza, agradeciéndole por la oportunidad que te da. Gloria a Dios. Alaba a tu Señor, dale un aplauso que se escuche hasta el cielo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por ser un Dios misericordioso, lleno de gracia, Padre. Regalo, Señor, inmerecido. Gracias, Dios. Gracias por tu obra terminada en la cruz. Miramos a la cruz, Señor, que está vacía y que nos has dado todo, Señor.
Gracias eternamente, Señor, por todo, por tu sacrificio, Padre, por la palabra, Señor. Gracias, Dios. Amén. Amén. Puedes sentarte, hermano. ¿Alguien se acuerda de nuestro título? Eso, hermano. No sean como Santiago. Santiago dice, no tan solo, ¿sí dice Santiago? Creo que sí. No ser oidores, sino también hacedores. O sea, van juntos. Oír y hacer. Amén. No solo oidores, sino también hacedores de su palabra. Oro que tu vida y la mía sean diferentes de hoy en adelante. Que cada vez, y reprendo al diablo que quiera robar la semilla que Dios ha depositado en ti. No lo dejes, hermano. No puedo hacer más que orar, pero está en cada uno. No permitas que te roben la palabra. Cada que te encuentres en esta situación, en una situación adversa, acuérdate, la fe habla. Y habla lo que está en la palabra. Amén. Amén. Amén, iglesia. Vaya, aquí no te preguntan, aquí casi te obligan a decir un amén. Vamos a orar por nuestras ofrendas y diezmos. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque como siempre, Señor, tu fidelidad y tu misericordia, Señor, es para con tus hijos, Señor, y te damos muchas gracias, Dios, porque ciertamente tu palabra dice que abres las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Palabras y fieles, verdaderas son estas, Señor. Padre, lo he dicho y lo digo una vez más, si los cielos son enormes, ¿cómo serán las ventanas de ahí, Señor? Te doy gracias porque tú suples, Padre. Gracias, mi Señor. También te doy gracias por los trabajos de mis hermanos, Padre. Padre, bien pagados, bien remunerados, Señor, porque ellos son tus hijos, Padre, tienen ese derecho legal, Dios. Gracias, Padre. Gracias, amado Señor Jesús. En el nombre precioso de tu Hijo te alabamos y te damos las gracias, Dios. Amén y amén. Nuestros anuncios, sabes, tenemos nuestras reuniones. Te invito los miércoles, de veras no me voy a cansar de invitarme a casar, iba a decir. No me voy a cansar de invitarte que te vengas los miércoles, que tenemos palabras. Si puedes, si trabajas, sé que no es posible, pero si puedes, vente. Tenemos oración, tenemos servicios también, donde compartimos la incorruptible palabra de Dios, guiados por su Espíritu precioso, el Espíritu Santo. Todos, y tráete a alguien porque yo sé lo que te digo, estas sillas se llenarán. Amén. Estas sillas se llenarán. No es por lo que veo, y hablo lo que quiero ver. Amén. ¿Te unes conmigo? Amén. Eso es hablar la palabra, creerlo. No lo veo, pero lo creo. Insuficiente este lugar. Hay la pastora que dice, insuficiente este lugar. Eso es lo que digo. Dios no dijo, ay, está oscuro y no habló lo que vio. Yo tampoco voy a hablar lo que veo. No importa. Amén. Gustas levantar tus manos y decimos todos juntos, háblalo y créelo en tu corazón. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga nos encuentre a ti y a mí hablando en fe. Y todos, yo sé que todos lo haremos y decimos amén. Quedamos despedidos, iglesia. Abraza a cuanto hermano hay talento también.